Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de conferencias sobre manejo y medicina en reptiles. El día de hoy nos acompaña el maestro José Antonio Sandoval Zárate, quien nos va a platicar acerca de la recolección y evaluación de semen en reptiles. Mientras el doctor termina de prepararse, les voy leyendo su resumen curricular, ¿vale? El maestro José Antonio Sandoval Zárate es médico veterinario y zootecnista con una maestría en ciencias de la producción y salud animal, además de haber realizado estancias de capacitación en el zoológico de Beijing mediante el apoyo del programa de becas CECHIMEX y CIT. Además, forma parte del Departamento de Reproducción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM desde octubre del 2002 hasta la fecha, donde actualmente es profesor de asignatura impartiendo materias a nivel licenciatura y posgrado. Específicamente, la práctica de profundización en reproducción animal en fauna silvestre, eso a nivel licenciatura, y a nivel posgrado, la materia de temas selectos de medicina veterinaria, manejo reproductivo de fauna silvestre bajo cuidado humano. Forma parte de la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México desde junio del 2009, desempeñando diversas actividades, y a partir de diciembre del 2011 es el responsable del área de reproducción animal y laboratorio de reproducción y endocrinología en la misma institución. Ha participado como ponente en diplomados con enfoque de fauna silvestre, además de colaborar en la formación de alumnos a nivel de licenciatura y posgrado, teniendo participación como ponente en eventos nacionales e internacionales, así como en la coordinación de eventos académicos nacionales e internacionales, y ha participado y asistido en diversos cursos, seminarios y talleres de actualización. He was my Adriana, por favor, te pedimos flip. que mantengas tu micrófono en silencio, al igual que a todos los demás asistentes, por favor. Bien. Y bueno, además, el maestro es participante de proyectos de investigación e innovación tecnológica, PAPIT, en el estudio de la estructura genética del conejo Zacatuche, así como coautor de varios artículos científicos. Y, por supuesto, es miembro fundador de Zoetos. Entonces, pues con mucho gusto te recibimos en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, doctor. Bienvenido. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por la presentación. Y pues bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la recolección y evaluación de semen en reptiles, que es un tema bastante amplio y que pues bueno, todavía hay muchas cosas que podemos llegar a investigar y que podemos mejorar un poquito. Con fines de hacer un poquito que no se vaya a trabar la computadora, bueno, encendí la cámara para estar presente cuando me presentaran, pero la voy a apagar para que sea más dinámico y no vaya a haber tanto problema. Bien, pues bueno, vamos a hablar, como les decía, vamos a hablar sobre la recolección y evaluación de semen de reptiles. Como siempre les digo, en este caso, siempre me gusta iniciar con esta gráfica, que es todas las cuestiones que podemos hablar sobre reproducción y que todo esto puede ser aplicado en cuestiones de reptiles, porque la cuestión de reproducción es muy amplio y pues bueno, abordar una pequeña parte de todo este universo que es la reproducción y que la verdad todavía tenemos mucho campo que investigar, es bastante amplio. Entonces, en este caso, quiero apegado a lo que es la parte de reproducción, que como ustedes pueden ver son muchas áreas, muchas aristas que tiene esta área, pues a la par también tenemos otro universo que es justamente el de los reptiles, en el cual en México es uno de los países más diversos en esta situación, que yo creo que ya con las pláticas que han tenido anteriormente ha sido repetitivo, pero bueno, tenemos que hacer énfasis en que representa un 8.7% de los reptiles del mundo, de esta variedad que llegamos a tener y que realmente se conoce muy poco en este sentido. Entonces, justo los centros, como son los zoológicos,
que están dedicados a la investigación y a la conservación y que pasaron de la recreación a esta área que ya es la investigación y la conservación, tenemos que ver cómo se están desarrollando fisiológicamente, qué es lo que está ocurriendo con estos ejemplares, porque en realidad sabemos muy poco reproductivamente hablando. De cómo está compuesto, de cuáles son las características anatómicas reproductivas que se llegan a tener, aunque ya podemos saber que tiene testículos, en el caso del macho que tiene los testículos, tiene los epidídimos, oviductos, pero también hay muchos aspectos que todavía tenemos que investigar, como es la parte de la porción renal sexual, que ayuda justamente a esta cuestión de la reproducción y a la eyaculación, que sirve como una gónada para esto. Entonces, pues bien, en este caso, todos estos elementos que habíamos mencionado previamente, como son el manejo, la fisiología, las cuestiones conductuales, tienen un solo objetivo, y que es mantener esa variabilidad genética que vamos a obtener de estos ejemplares. ¿Con qué intención? Con la intención de establecer protocolos que estén apegados a las características reproductivas de cada una de estas especies. Y si de por sí conocemos que fauna silvestre es un mundo, es bastante amplio hablar de fauna silvestre, entonces imagínense ahora hablar de reptiles, en los cuales tenemos tanto quelonios, tenemos ofidios, tenemos otros taxones que también son importantes, y que pues obviamente no tenemos toda la información para poder conocer ni traspolar estos conocimientos. Así como lo que pasa en tortugas no pasa en lagartijas y no pasa en lagartos, tampoco pasa en ofidios. Entonces, son elementos que están muy relacionados, pero que tienen ciertas características particulares, y es ahí donde debemos de hacer énfasis para investigar, conocer y ver qué está pasando. Normalmente, decir recolección es algo muy fácil y se puede hacer muy rápidamente. Sin embargo, no es esta la situación, ya que actualmente, de inicio, las especies se ven amenazadas. ¿Por qué? Pues por todo en el caso de reptiles, porque, pues bueno, son especies no carismáticas normalmente, y por esta razón están amenazadas en muchos sentidos, en una fragmentación del hábitat, que son satanizadas. Entonces, esto hace que fácilmente sean agredidas, y pues obviamente sus poblaciones van hacia la baja. Para esto, pues tratar de solventar esta situación, para tratar de mediar que no se disminuyan, debemos desarrollar programas reproductivos que establezcan y que contribuyan a la conservación de las especies, de todos estos elementos que ya habíamos hablado. Entonces, no es y otro aspecto también que debemos de considerar, no son lo mismo por ejemplo, en el caso de tortugas, las acuáticas, que las tortugas terrestres. Esto también son elementos que van a contribuir a ver cómo vamos a trabajar con estas especies y cómo las vamos a ir abordando. En este sentido, pues los protocolos que existen para la recolección de semen realmente son escasos. Podemos pensar que son demasiados, pero si nos regresamos a esta diapositiva, que México alberga 864 especies de 159 géneros, pues vemos que realmente no es tanto lo que se ha trabajado. Realmente son pocas las especies. En mi caso particular, por ejemplo, he trabajado con algunas tortugas, con algunos elodermas, por ejemplo, algunas lagartijas también, algunos ofidios, y de ofidios más en relación hacia Crotalus. Y entonces, al ver todo ese universo de elementos, pues es bastante amplio lo que debemos de considerar. En este sentido, la obtención de muestras seminales, realmente en los años 80, todavía a principios de los 90, la forma de obtener las muestras era mediante el sacrificio de las especies de estos ejemplares, y pues
Al sacrificar, pues ya no estábamos haciendo conservaciones, obteníamos una muestra seminal, pero pues obviamente no era lo ideal. Y esto poco a poco ha ido obviamente cambiando con cierto conocimiento de lo que pasa fisiológicamente y anatómicamente, para posteriormente, pues obviamente hacer estas evaluaciones macro y microscópicas. Como les decía, pues cuáles son realmente los avances en la recolección de muestras seminales. Si ustedes lo ven, nuevamente, como les decía, 800 especies de reptiles, pues vemos que solamente tenemos, en el caso de algunos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Son todos los ejemplares que hasta el momento se han hecho o se han dado la recolección. Y si ustedes antemortem, aclaro, ¿por qué postmortem? Cada vez que se da la oportunidad, se toman esos ejemplares, se ve cuál es la anatomía, se toman las muestras seminales, pero no siempre van a tener un protocolo para poder llevar hasta lo que es la congelación o la criopreservación, que sería la forma correcta de decirlo. Si ustedes ven, casi la gran mayoría se hace por electroeyaculación o una recolección manual, dependiendo de la especie que nosotros estamos viendo. Y esto complica un poquito esta situación, dado que pues no todos presentan estas mismas características. Como les decía, vemos que aquí la gran mayoría son electroeyaculaciones y pues bueno, en lo particular no es tan buena la electroeyaculación en ciertos aspectos. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Aquí lo que tenemos también que estar observando son estas características que estamos encontrando acá, en lo que, ¿cuál es la concentración espermática? Por ejemplo, en algunas ni siquiera, aunque se ha hecho el protocolo de recolección, pues no se ha podido obtener una muestra de características considerables. Y esto pasa normalmente por muchas situaciones, porque no conocemos cuál es la época en la cual se está llevando a cabo la temporada reproductiva. Podemos asumir que la mayoría de las especies se empiezan a tener cortejos hacia finales de invierno, lo que sería primavera, y es decir, marzo, abril, podría haber algunos cortejos. Sin embargo, existen algunas otras especies que los cortejos se dan en verano o ya prácticamente el otoño. Entonces, estas características pues también son elementos que nos van a limitar una adecuada recolección de la muestra. Y por ende, al disminuir estas características o no tener en consideración estas variables, la calidad seminal va a ser menor. O sea, ¿sí? Estamos hasta ahí todos de acuerdo. Y pues, por ende, lo que es la concentración y la movilidad se van a ver bajas. Si ustedes se dan cuenta, vean, aquí tenemos desde 1% de movilidad hasta 80%, pero también vean el rango de la concentración que se está llevando a cabo por electroeyaculación. Perdón, como les decía, también en cocodrilos, pues, que eran las otras dos especies que les comentaba, pues, o que complementan el control que les decía, pues también se han hecho estas recolecciones, principalmente de un método manual. Ahora, ¿por qué yo decía que hacer una cuestión manual, electroeyaculación, no era tan bueno? Bueno, primero, vamos a ver. Aquí me falta una diapositiva, no sé. Es que hubo un pequeño error en esta presentación, que ahorita que lo abrimos nos dimos cuenta. Bueno, entonces el masaje celómico, existen diferentes técnicas. Uno de ellos es el masaje celómico, el cual está obviamente usado principalmente en serpientes y en lagartijas, y sí, ya me di cuenta que aquí nos faltan unas imágenes. Principalmente en serpientes y en lagartijas, y también pues el semen, ¿esto en qué consiste? Básicamente es dar un masaje a nivel de la cavidad celómica en el caso de los ofidios, en el tercer tercio de la región caudal.
y ahí guiándolo hacia lo que es la cloaca. Entonces, en este caso, por ejemplo, que esta es una Crotalus, lo que se hace es dar masaje en esta zona. Pero bueno, esto es lo que nos dice literatura. Ahorita lo voy a hacer como un poquito más abierto, como nada más decirle cómo están, para que entiendan un poco cómo es que nosotros nos fuimos enfrentando a esta serie de situaciones. Si ustedes se dan cuenta, acá pues usamos guantes, estuvimos trabajando como en teoría tendríamos que, sería lo ideal. Y este es uno de los puntos que son importantes dentro del manejo de las serpientes, en este caso, o de algunos reptiles, que fue lo que vimos. Y vean cómo acá no estamos usando guantes, o en este caso la doctora José y el biólogo Alfonso no están utilizando guantes, porque por una sencilla razón, cuando iniciamos que tratábamos de hacerlo, pues de acuerdo a lo que siempre nos han indicado, no, es que tienes que utilizar guantes y tienes que trabajarlo de una forma adecuada. Pues bueno, lo que pasaba que las zonas donde hacíamos el masaje había una mayor irritación. Entonces, y obviamente tardaba más en el eyaculado. ¿Por qué? Bueno, todavía no entendemos esta parte de qué es lo que está pasando, pero cuando lo hacíamos ya, posteriormente fuimos viendo que cuando se hacía sin guantes, el ejemplar eyaculaba muchísimo más rápido en comparación con el guante, tal vez porque la fricción que se generaba era mayor y se podía tener una mejor presión y no se causaba tantas laceraciones o no se causaban laceraciones. Igual acá con estas Celophorus que también los hacíamos, bueno, también vimos que fue muchísimo muy fácil hacerlo con ellos. Otra técnica que también se utiliza, pues es el masaje fálico genital. Esto está más enfocado a lo que son cocodrilos, que ya presentan como tal un falo o no hemipenes. Bueno, es que no necesariamente cuando se hace esta técnica se tiene que externar. Sin embargo, cuando acá se hace el masaje fálico, sí lo primero que tenemos que hacer es contener al animal. En este caso es un juvenil, no fue contenido, nada más es para que veamos aquí la parte demostrativa. Entonces, se mantiene al ejemplar y se retrae el falo. Y ya una vez que es retraído el falo, pues empieza a dar cierto masaje hasta que obviamente empieza a tener una respuesta. La técnica teórica nos dice que el ejemplar debe de ser colocado de cúbito lateral, pero esto no necesariamente es tan estricto hacerlo así, sino que se puede hacer de una forma tal como lo estamos viendo de esta manera. Nada más es colocarlo de una forma en la cual la cloaca pueda quedar expuesta. En algunas ocasiones, lo que hacen algunas personas que trabajan un poco más en esto, es hacen una mesa y en esta zona generan un hueco para poder tener acceso a la zona de la cloaca y de esta forma poder hacer este masaje. Obviamente recordemos que los ejemplares, en el caso de reptiles, requieren de un tamaño, no de una edad. Entonces, para que estos ejemplares puedan llegar a ser reproductivamente viables, en el caso de cocodrilos, pues normalmente son alrededor de 2 metros, metro y medio, como mínimo. Y a partir de ahí ya es cuando empiezan a tener esta producción, en el caso de los machos, producción espermática. Y pues obviamente pues ya son animales muy grandes que no fácilmente pueden ser tener esa contención. Precisamente por eso se recomienda que se pueda hacer bajo una sedación ligera, no es estricto profunda, sino algo muy ligero para que pueda responder. O una restricción física, tal como se tiene aquí. Obviamente, como les comentaba, esto simplemente es demostrativo para ver el sexado en este caso.
Entonces, bueno, esta es otra de las variantes que se pueden hacer para la recolección en estas especies. También en quelonios esta actividad se puede desarrollar, esta técnica. Sin embargo, en el caso particular, sí cuesta mucho trabajo, porque justamente el caparazón y el plastrón hacen que sea muy complicado que exteriorice el falo. Entonces, de los pocos que me ha tocado manejar, sí ha sido muy complicado el obtener una muestra. Y realmente las condiciones y características que se pueden obtener de las muestras en quelonios no son como para mí las ideales. Sería como replicar ciertas técnicas no deseables. Pero en el caso de cocodrilos sí es muy fácil. Otra técnica que también se puede llegar a implementar son la eyaculación química, o más bien tendría que ser hormonal, porque aquí lo que se intenta hacer es una administración tanto de oxitocina como de prostaglandinas 2-alfa, para que haya una mayor contracción del músculo liso, en este caso del epidídimo y de los conductos diferentes. También los antidepresivos tricíclicos pueden llegar a servir, así como también los agonistas alfa 2. Estos últimos, todos estos cócteles que se pueden llegar a desarrollar, ya están o se han implementado en animales domésticos, principalmente en equidos, para generar una relajación del pene, en caso de los equidos, y después se lleva a cabo la eyaculación. Ok, esto mismo puede tener eh, esta misma acción en algunos, principalmente quelonios, que era lo que les decía, que aquí ya está como es complicado por justamente el caparazón, no deja retraer fácilmente el falo, y pues al no retraerlo fácilmente, pues complica mucho la toma de muestra. Tiene una desventaja muy grande. Si es demasiada la relajación, podemos llegar a generar un prolapso del pene. Y entonces, pues esto hay dos opciones. O dar tratamiento muy largo hasta que se contraiga nuevamente ese pene, o pues en algunas ocasiones se llega a lo que es el amputar. Por esta razón, a mí en lo particular no me convence tanto el uso de sustancias químico-hormonales para poder hacer la eyaculación, porque sí es bastante complicado, ¿no? O corres el riesgo de que tengas ese prolapso en el pene. Llegamos a una técnica que ya es muy conocida en fauna, pero más enfocado hacia lo que son los mamíferos. Y pues bueno, en este caso es la electroeyaculación. Se han utilizado en prácticamente todos los taxones de reptiles, se han hecho todas estas técnicas, hasta lo que yo tengo entendido, excepto en Tatuara. En esta especie no ha sido implementado. Pero también, como les decía, no es una de las técnicas que en lo particular tenga cierta predilección hacia ello. Yo prefiero tratar como de que sean muestras sin electroeyaculación, sin tantos químicos, más como por cuestión de una forma más natural, por decirlo de alguna forma. Entonces, ya, como les decía, prácticamente se ha implementado en todos estos. La anatomía de las especies limita justamente esta implementación de la técnica, pero también es una ayuda para especies que presentan, pues obviamente, lo que es el caparazón y el plastrón, que entonces, pues bueno, mediante estímulos eléctricos podemos llegar a hacer que se provoque la eyaculación, pero pues no es como tan bueno, ¿no? Desde mi punto de vista.
Aquí se puede hacer también una anestesia o una, sedación un poquito más profunda, pero también se ha visto que por restricción física, es por decir, por contención física, se puede implementar la técnica. Lo que sí debemos de considerar es que deben de ser equipos que tengan un voltaje regulado y pues obviamente que sean sondas acorde a cada una de estas especies. Bien, lo que se ha visto es que dentro de las restricciones físicas, pues se han hecho seguimientos en donde se hace la electroeyaculación y se ve que estos choques eléctricos, porque finalmente son choques eléctricos, resultan seguros a los ejemplares. ¿Por qué se dice que son seguros? Porque pues obviamente llevan o tienen estos elementos de que sobrevive el ejemplar, no presenta gran alteración en su fisiología, en sus cuestiones fisiológicas, pero esto es lo que, digamos, se dice. ¿Por qué? Porque no hay estudios 100% que digan, ok, vamos a tomar un hemograma, una química, y ver cómo se están llevando a cabo estas alteraciones de lo que conocemos como estrés, ¿no? ¿Por qué digo conocemos como estrés? Porque muchas veces decimos, vamos a tomar, en el caso de los reptiles, corticosterona y ver si se está incrementando, y esto pues me va a dar una situación de estrés. Ok, esto puede ser agudo, pero pues para una cuestión crónica esto no sirve. Es decir, el cortisol agudo sí sirve, el cortisol crónico no sirve en el estrés. Y lo que también se ha visto es que hay una inflamación de la cloaca. Esta inflamación es transitoria, ya que después de un paso, de un tiempo, pues desaparece y no hay mayor daño. Pero bueno, como les decía, la información que se ha generado hasta el momento realmente es poca. Tenemos que implementar nuevamente estas acciones con una N mayor. Y tenemos que implementar ciertas evaluaciones clínicas. Perdón si voy a ofender a alguien aquí, pero normalmente muchos de los que se dedican a reproducción de fauna silvestre, la gran mayoría son biólogos. Entonces, pues bueno, a veces no se tiene esa parte complementaria con la medicina veterinaria de hacer una evaluación un poquito más exhaustiva. Y es justamente una de las razones por las cuales les decía de manera inicial, no comparto tanto las cuestiones de electroeyaculación. Cuando hagamos esta parte complementaria entre lo que ya hemos hecho de forma tradicional con evaluar todas las condiciones y las características fisiológicas de los ejemplares y ver que efectivamente está funcionando de manera adecuada, pues entonces pues ya vamos a pasar. No es que los biólogos lo hagan mal, no, simplemente que pues digamos por formación pues dan por hecho algunas cosas que pues tendrían que estar más enfocadas a la parte de los veterinarios, ¿no? Y es con todo respeto, no es que se diga que esté mal, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso debemos de estar viendo. Se han hecho algunas otras acciones de manera, ¿cómo se llama? Experimental de recolectar. Y una es por el comportamiento. Para que el comportamiento tenga o sea útil para la recolección, necesitamos varios factores, como son estímulos ambientales, estímulos de excitación. Entonces debemos de ver si se están comportando igual que en mamíferos para estos estímulos, es decir, que haya un circuito a nivel de nervios de lumbosacros. Y ojo, esto pasa de manera natural. No estoy hablando de la electroeyaculación, sino que cuando se da la cópula
hay estos estímulos en el caso de los mamíferos y pues obviamente por eso se da la eyaculación. Aquí tenemos que ver si estos mismos estímulos están interviniendo o es mayor los estímulos ambientales y los estímulos excitatorios como son las ferormonas y las cuestiones de cortejo propios. Es por ello que en algunas ocasiones que se han utilizado maniquís, como por ejemplo, vean esta imagen, este es un maniquí en el cual hay una vagina artificial o una cloaca artificial, que en este caso sería el término correcto, pues se hace este intento, pero no ha provocado esos comportamientos copulatorios, justamente por esta parte que yo les digo, por los estímulos de excitación que se están generando, ya sea por ferormonas o simplemente el choque entre individuos. Entonces, también aquí es donde debemos de estudiar un poquito más qué es lo que está pasando y desarrollar estos elementos. ¿Me explicó? Vamos bien hasta ahorita, no nos hemos perdido. Como les comentaba, existen algunas cuestiones que son más de tipo experimental, como este método vibratorio, en el cual, les digo, es poca la información. Un informe describió, y repito, un informe describió que el uso de quelones, de dispositivos vibratorios de uso humano, pues tiene un éxito en lo que es la eyaculación. Entonces, lo que se hace, estos vibradores se ponen en el caparazón y se empieza a dar movimientos lineales y circulares para que justamente empiece a estimularlo. Que como veíamos y como les comentaba en la diapositiva anterior, son uno de los elementos que están asociados a lo que es la eyaculación, los estímulos de excitatorios, ¿no? Los del comportamiento, precopulatorios y copulatorios. Entonces, esto podría estarse haciendo la semejanza de esta interacción que tienen los individuos y por esta razón se puede llevar a cabo esta recolección de la muestra seminal. Pero no todo está ya descrito, ni todo se va bien, sino que también este éxito en la recolección de semen mediante esta técnica, pues ahora sí, le va a depender mucho de la especie. Entonces, pero yo no creo que dependa de la especie, más bien depende del individuo. ¿Por qué? Porque nuevamente regresamos a esta y aquí vemos que los estímulos excitatorios, los estímulos ambientales, los estímulos precopulatorios, todo eso puede intervenir. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto está interviniendo la jerarquía que pueden llegar a tener? Porque no nos explican si era un grupo de ejemplares o eran ejemplares solitarios. Entonces, esto también debemos de estarlo manteniendo y considerando cuando vamos a proponer una nueva técnica. Normalmente, en tortugas es como un poquito más fácil que estén en grupos, mientras que en el caso de ofidios es más común que estén solos en contenedores o en hábitats o en recintos solos, que en el caso de tortugas, ¿no? No estoy diciendo que no haya en parejas, ¿no? Sí las hay, pero normalmente están solos y la cuestión jerárquica no se ve tan marcada, pero no tenemos todos los estudios de comportamiento al 100% en una cuestión jerárquica en algunas tortugas. Entonces deberíamos de saber o estar pensando que esto está interviniendo para que el contenido o la recolección sea menor. Pues bueno, estos son algunos estudios pilotos que tal vez, perdón, bueno, estas son algunas de las técnicas que se han estado llevando a cabo. Sin embargo, pues como les digo, debemos de hacer que estas técnicas tengan una repetibilidad, porque cada uno de estos proyectos que yo les presenté de manera inicial van teniendo una diferencia de acuerdo a las características tanto de la zona, incluso dentro de las técnicas que utiliza
quien está haciendo esta investigación. Voy a regresar un poquito a esta primera lámina, porque aquí quiero destacar el trabajo de Zaccarotti, donde hay una colección manual, pero esta colección manual además tiene una administración de un fármaco, una lidocaína a nivel de la cloaca. Entonces, él administra esto, al administrar esto, relaja la cloaca, se relajan los semipenes y puede llegar a obtener una técnica mejor. En lo particular, no me gusta hacer uso de estos elementos y se lo externé hace poco que tuve la oportunidad de comentarlo con él, porque puede llegar a tener una situación directa, una intervención directa con lo que es el eyaculado. ¿Cómo? Pues tendríamos que estarlo viendo. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de lo que es nuestra experiencia o mi experiencia en el caso de estas recolecciones de muestras. Pues bien, ya hemos hecho algunos trabajos con reptiles, como les decía, principalmente con no venenosos y también con algunos crótalus, en el cual dimos seguimiento durante un año a estos ejemplares. En este caso es una cincuate. Estos dos alumnos hicieron dos trabajos diferentes con esas mismas muestras, pero a la par, el biólogo Alfonso, que está aquí, que está al centro, es uno de los que más entusiasmo tienen justamente por trabajar con estas especies, con reptiles obviamente. Y pues gracias a él pues hemos estado obteniendo muestras de Eloderma, que ya en algunos otros instituciones también lo han hecho, muestras de algunas lagartijas también, sobre todo para conocer un poco sobre la morfología de estas especies. Cuando iniciamos con esto, recuerdan que les decía, teníamos que ver cómo eran las cuestiones de dar esa presión, porque normalmente dábamos la presión en el centro, y cuando damos la presión en el centro, pues obviamente lo que se estimula es el tracto digestivo, y entonces tenemos que ver por dónde corren estos conductos, porque realmente no son no se están masajeando los testículos, sino se están masajeando los conductos. Y vean, este es un pitón que medía como 5 metros. Entonces, simplemente la gónada y el conducto mediante 3 metros. Por lo tanto, si nosotros estamos no corresponden a las mismas. Este es un pitón y este es otro. Entonces, cuando nosotros masajeamos esta zona que tenemos aquí. Los epidídimos están hasta acá y esto ya viene siendo lo que es el conducto. Entonces, tenemos que manipular la región lateral de estos individuos y es ahí como vamos a obtener esa muestra. También, como les decía, no es necesario hacer o que se dé esa eversión de los semipenes, sino con un masaje de alrededor de 2-3 minutos es más que suficiente y lo podemos aspirar directamente de la cloaca, como lo vemos en este caso. Es una lagartijita, pero es lo mismo que está pasando acá. De aquí lo obtenemos sin la necesidad de que se eviertan esos semipenes. Pues bueno, ya que obtuvimos la muestra, aquí pongo dos cosas. Esto es lo que trabajábamos con estos chicos y esto es lo que trabajamos con mamíferos. Entonces, cuando iniciamos, pues nadie nos dijo cómo manejar la muestra. Y pues lo ideal es como de que no le dé la luz, que tenga la temperatura de 35 grados centígrados o de 35 a 36 grados centígrados, porque recuerden que los mamíferos no están a 37, sino que están todavía por abajo, entonces pueden estar hasta 34 o 35 grados centígrados y es algo normal. Entonces debemos de manejar una termoplatina y pues bueno, aquí en este caso, como andábamos fuera, pues esta placa nos servía de termoplatina. Entonces, pues resulta que cuando los poníamos aquí, se morían. ¿Por qué? Porque los
reptiles no tienen una temperatura de 35. Su temperatura es la temperatura prácticamente ambiental, tal vez 1 o 2 grados por arriba. Y entonces no es necesario trabajar la muestra a una temperatura arriba, sino que simplemente con trabajar la temperatura ambiente es más que suficiente. Pero ¿cuánto obteníamos? Ese es el otro punto. Entonces, ¿dónde está? Realmente lo que se obtenía era un volumen. Las muestras o los ejemplares donde obtuvimos más volumen, les estoy hablando que era una Crotalus de cerca de 3, de 2, un poquito más grande de 2 metros, y estábamos obteniendo cerca de 37, cerca de 30, entre 30 y 40 microlitros. Entonces, microlitros estamos hablando de que es una gotita, pero era demasiado concentrado. Entonces, pues bueno, en el caso de FES, pues utilizamos Pitophis y fueron recolectadas prácticamente todo el año. Y utilizábamos esta técnica. Aquí quiero mostrar dos cosas. Recuerdan que yo les había dicho que era una cuestión del condicionamiento. Vean cómo está dando masaje acá, pero vean esta parte de acá. Vean cómo está moviendo la colita este ejemplar. No, en cuanto empezó a correr el video, acababan de sacar al ejemplar. Nuevamente, vean cómo mueve la cola. Este ejemplar, que era de aquí de la dirección general, y vean aquí cómo está esta gotita, ¿sí? Estaba demasiado acostumbrado ya a este manejo. Entonces, en cuanto se contenía al ejemplar y se ponía en una posición dorso, por decirlo así, ventrodorsal, pues él empezaba rápidamente a mover la región caudal atrás de la cloaca, propiamente lo que es la cola. Y vean, estos movimientos que él hacía nuevamente ayudaban a que se provocara la eyaculación. Y si se dieron cuenta, no hubo la necesidad de hacer esa eversión del hemipene. Entonces, pues bueno, ya lo obtuvimos y lo diluíamos. Aquí vienen muchos puntos en el cual, pues, hay ciertas variantes de acuerdo a lo que les decía a los autores. Algunos dicen, ponlo en solución salina. Otros, ponlo en un medio ya previo, ya que te dé características de osmolaridad, de nutrientes y de ciertas cosas que normalmente tienen los diluyentes que son utilizados para mamíferos. En mi experiencia, es algunos diluyentes que llegué a utilizar de base mamífero, la vida media de los espermatozoides era muy corta. Entonces, lo que intentamos hacer es ver qué pasaba con un medio que tuviera una osmolaridad fisiológica. Entonces empezamos a ver diferentes medios que se utilizan, naturales que se utilizan en mamíferos, utilizarlos en estos ejemplares. Y realmente lo que veíamos al colocarlos en estas dos diluciones, en solución salina y en medios naturales, pues los medios naturales provocaban una mayor movilidad, a lo que normalmente esta mayor movilidad puede hacer una comparación con lo que son las, la capacitación, ¿sí? Entonces, esta parte de capacitación, pues hacía que se movieran más, y al evaluarlo y compararlos, pues unos tenían más movilidad que otros. ¿Qué pasaba con esto? Que las reservas energéticas que tenían esos espermatozoides pues se agotaban más rápidamente. Y por lo tanto, su vida de anaquel, por así decirlo, era menor en comparación con los que estaban en solución salina. Como les digo, aquí ya depende de lo que te diga cada autor.
y de lo que estén diciendo. Entonces, una vez que nosotros colectábamos para poder cuantificar el volumen, los colocábamos en estos en estos segmentos de parafil, de papel parafil, para poder cuantificar realmente el volumen. ¿Por qué? Porque algunas técnicas que por ahí podrán ver es lo que hacen la impronta en la cloaca y después recuperan ese volumen. Y entonces al recuperar el volumen, pues ya realmente no estás recuperando un volumen adecuado o ya no estás recuperando el volumen real, sino que le estás metiendo un diluyente y no sabes cuánto eyaculó el ejemplar. De esta forma estandarizábamos cuánto volumen podíamos estar recolectando de manera real. Por otra parte, esto puede permitir tener mejores características para poder determinar las características químicas que puede llegar a tener. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un ejemplar o cuando vamos a desarrollar un diluyente, uno de los puntos importantes es la osmolaridad. Y si la osmolaridad no la medimos de manera adecuada, si le damos esta lavada a la laminilla, pues realmente a lo que le estamos midiendo la osmolaridad, pues es a la solución con la que lo estamos lavando, no es al SEM. Ya en conversaciones en corto principalmente con Royeiro Zagarotti, decía que pues más o menos los niveles de osmolaridad que él ha encontrado son muy similares a los que han reportado en algunas bibliografías y también un poco a lo que nosotros encontramos, pero pues hay también todavía ciertas características que debemos de afinar en este sentido para poder hacer una mejor propuesta de los diluyentes que vamos a manejar. Entonces, ya que obteníamos la muestra, pues hacíamos el procesamiento normal, ¿no? Como nos lo enseñaron para mamíferos. Ver la morfología, ver la concentración, la movilidad, esa escala del 0 al 100 que siempre nos han enseñado, si es una escala progresiva, rápida, si es progresiva lenta, o si no es progresiva. Pero, en lo particular, con lo que yo me topé, es que al hacer una morfología, llámese tinción eosina nigrosina, que es la más utilizada, a veces el ejemplar o los espermatozoides de un ejemplar pues se podían visualizar de manera fácil, pero a veces no. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué quiero decir con esto? Que cuando agregábamos la tinción, probablemente la proporción era muy desequilibrada y las cabezas les estallaban y por lo tanto solamente veíamos flagelos. Y empezamos a pensar, ok, es que el flagelo es muy pequeño. No, realmente les explotaba el flagelo. Entonces empezamos a utilizar diferentes concentraciones de eosina nigrosina y pues al diluir previamente, como les había dicho, que lo poníamos en un vialecito y ya diluíamos para obtener un volumen mayor, podíamos ver estas concentraciones mejor y esta morfología no tan alterada. Algunos obviamente dicen que no se altera con la morfología. Nuevamente les repito, yo les estoy hablando desde mi experiencia, de lo que a mí me pasó. Entonces, con ese trabajo, ¿qué es lo que vimos? Principalmente lo que vimos con esos trabajos es que si nosotros estamos estimulando a los ejemplares durante todo el año básicamente vamos a poder tener una muestra seminal. Entonces, esta parte de que los ejemplares son estacionales, pues puede verse alterada. Y se puede ver alterado justamente por el manejo. Regresamos como a 5 diapositivas anteriores. ¿Qué pasa con esta cuestión de los estímulos que necesitan los ejemplares? Si es un estímulo constante, pues todo el año vamos a tener. Obviamente hay meses en los cuales la concentración es más baja, pero si lo vemos y consideramos que los volúmenes realmente son bajos, pues entonces no podemos llegar a tener una muestra a lo largo del año. Entonces, estas cuestiones pues también son necesarios estarlas evaluando
y estar considerando estos elementos. Como les decía, aquí vemos esta movilidad en masa. Entonces, vean esto, cómo es mayor acá. Y estos puntitos que vemos, pues obviamente a veces se nos contaminaba la muestra a pesar de que limpiábamos la zona. Entonces, había cierta contaminación y como acá la movilidad es diferente, pero también las concentraciones son diferentes, ¿sí? Y precisamente por este exceso en la concentración es que se hacen como más, se aglutinan más. También lo que debemos de considerar es que cuando hay un exceso de materia orgánica, la parte de aglutinación puede incrementarse, es decir, que sea una muestra que salió sucia. Entonces, como les decía, ver esa viabilidad con la cinanigrosina es un poquito complicado y pues bueno, hay que ver cuáles son esas diferencias. ¿Por qué? Porque en los espermatozoides que están vivos y muertos, porque a veces veíamos una movilidad inferior a lo que estábamos viendo con la viabilidad de la eosina nigrosina. Entonces es probable que aunque en teoría no debe haber una variación, sí la puede llegar a haber. Como les decía, aquí limpiábamos y aquí obteníamos esta muestra, que esta en particular, aquí vemos estos puntitos, sí había estas contaminaciones. Ahora, no solamente es llegar al punto de obtener una muestra, sino de ver cómo la vamos a criopreservar. Y si recordamos esos 800 especies que tenemos y que solamente algunas de ellas se han logrado hacer una recolección, ya sea por la eyaculación o por manual, ahora nos queda ver cuáles son las que se han utilizado o han llegado a un punto de criopreservación. Y si se dan cuenta, cada vez vamos yendo hacia un punto menor, hacia un menor número de especies. Entonces, esto es lo que estamos observando. Como se pueden dar cuenta, aquí hay propuestas de diferentes diluyentes, principalmente con el uso de domoso y de glicerol. Entonces, esto es la parte donde ahorita se debe de estar todavía haciendo ese juego de las características de los diluyentes. Si ustedes se dan cuenta, pues domoso es bastante la concentración, estamos hablando de un 5 y un 10%, cuando realmente en mamíferos esto es bastante alto. Por ejemplo, glicerol. En glicerol, lo recomendado en mamíferos pues no va más allá de un 6-7%, y vean acá cómo llega hasta un 30%. Entonces, estas características de las concentraciones de glicerol también debemos de estarlas observando, y también ver estas concentraciones en cuanto a la molaridad de los diluyentes que estamos trabajando. Entonces, aquí es donde debemos de trabajar en este momento sobre lo que es en reptiles. Vean, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la anterior eran 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 especies en las cuales se ha trabajado y que realmente la parte de criopreservación no está totalmente estandarizado. Ahora, ya llegamos a la parte de criopreservación, pero tenemos que ir al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Que estas características seminales se conserven para poder llevar a cabo una inseminación artificial, dado que cuando nosotros hacemos esta inseminación, la hembra puede almacenar esos gametos ahí durante un tiempo indefinido. ¿Y qué daño le estamos ocasionando a estos espermatozoides que posteriormente puedan llegar a tener una repercusión en ese almacenamiento que tienen dentro de la hembra? Porque, como ustedes sabrán o han visto ya dentro de estas ponencias, algunas especies, algunos ejemplares llegan a copular, como les decía, en abril, y su ovoposición puede verse reflejada hasta octubre. Y no es que haya copulado en septiembre, sino que
hay una forma de almacenar esos espermatozoides dentro de la hembra y fecundar hasta lo que es esta parte ya de abril. Entonces, perdón, hasta octubre. Entonces, esto es uno de los puntos que debemos de ir evaluando. ¿Puede descongelarse? Sí, con viabilidad. Sí, sí puede llegarse a descongelar con viabilidad, pero tenemos que ver la viabilidad real del espermatozoide, que la única forma de comprobarlo es mediante una cuestión de fecundación. Y si a esto le agregamos que los reptiles también son bastante raros porque pueden llegar a tener una, digámoslo de alguna forma, una autofecundación o una partenogénesis, que ojo, no es una autofecundación o una partenogénesis, son cosas totalmente distintas lo que acabo de decir, pero ya hay algunos estudios en los cuales no requieren, principalmente en lagartijas, que no requieren machos para que se lleve a cabo esta observación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta evaluación? Pues fácil, haciendo pruebas ahora sí, de paternidad y ver que realmente están funcionando estos diluyentes y estos espermatozoides. Pues bien, creo que ya me estoy extendiendo. Entonces, ya para llegar a lo que es la cuestión de conclusiones, pues vemos que aquí debemos de, mediante la técnica manual, podemos obtener muestras de buena calidad sin una alteración o un exceso del manejo de los ejemplares. Y de esta forma, al obtener muestras lo más pegado a las cuestiones naturales, la valoración de las características espermatoscópicas pueden ser mejores. Y esto nos va a dar elementos para el desarrollo de algunos diluyentes que puedan ser mejores en el uso de estos. Vean, en este caso tenemos un espermatozoide y esto es la parte de la cabeza y esta es la parte media. Entonces, justo lo que les decía, aquí hay una gran cantidad de actividad y por esta razón es necesario ir conociendo más estas muestras. Este es el mismo espermatozoide que veíamos en un campo oscuro y vean cómo a partir de aquí está lo que es propiamente el flagelo, la cola y ya que se pierde por acá. Entonces, como les decía, debemos de profundizar más sobre estos procesos fisiológicos de los espermatozoides, principalmente, bueno, en mi caso que estoy trabajando un poquito más de serpiente, pero no solamente de serpiente, sino de todas las cuestiones de reptiles en general, para poder tener más elementos que nos permitan tener elementos para la conservación y obviamente desarrollar protocolos de manejo para la preservación de muestras seminales y para la post-descongelación, porque no solamente, como les decía, es hacer la descongelación, sino llevar a cabo esta situación. Pues bueno, hasta aquí esta charla. Gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Fue una plática bastante interesante. Antes de pasar con las preguntas de aquí del chat, quisiera saber, Aranza, si hay preguntas allá en Facebook. Hasta ahorita no, Doc, ninguna. Ok, entonces, Doc, te leo las preguntas de aquí del chat. Pregunta Norma Berenice. Se considera que aproximadamente se tienen 5 minutos para tomar una muestra y que no se altere y que no se alteren las concentraciones de cortisol de forma significativa. Más bien fue, creo que un comentario. Sí, mira, ahí podríamos entrar como en debate en cuanto a cuestiones de cortisol, porque una cosa es la parte de la cuestión de la secreción y otra cosa es la parte de cómo se va a dar esa distribución desde el punto de vista endocrinológico y cuáles son los procesos propiamente del cortisol. De acuerdo, o sea, sí estoy de acuerdo en la parte de que aproximadamente 5 minutos puede haber un cambio, una diferencia en cuanto a cuestiones en concentración. Pero pues sí, hay algunas cuestiones que todavía tenemos que estar evaluando desde el punto de vista fisiológico per se, ¿no?
Ok, muchas gracias, doctor. También pregunta Uriel Sánchez, ¿cuál es la osmolaridad de la solución salina? Porque su morfología mostró espermatozoides hinchados. Esto podría ser motivo de esa alteración. La inducción de relajación es para reducir la contaminación de la muestra. También eso podría ser lo que produce esa normalidad. A ver, otra vez porque no te la alcancé a escuchar. Va. Dice, Ajá. a ver, espérame. A ver si quieres la leo, porque su A ver, morfología de espermatozoides hinchados. Esto sí. podría ser motivo de esa alteración. La inducción de la relajación es para reducir la contaminación de la muestra, pero también se podría hacer un... ¿qué se produce? Sí, mira, bueno, mira, la osmolaridad de la solución salina, si no lo recuerdo, ahorita debe estar alrededor de los 300. Sí, no, sí, más o menos. Y ¿por qué porque su morfología mostró espermatozoides hinchados? Ok, no, no te podría decir que están totalmente hinchados. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, hay dos muestras en las cuales hay efectivamente una variación en estos espermatozoides. Entonces, aquí yo tengo como la duda, y esto es real, justo lo que les decía. Podemos generalizar que se están llevando a cabo procesos de cambio de osmolaridad en el espermatozoide que genera obviamente este hinchamiento, pero también algo que no hemos estandarizado al 100% en los diferentes taxones. ¿Por qué? Porque hay dos especies diferentes que las que tenemos manejadas aquí, que unas son de crótalos y otras son de cincuate, a pesar de que ambos son ofidios. Y me faltó poner una de Loderma, que también es diferente y que esa no tiene solución salina. Se ve ligeramente más hinchada la cabeza en relación a lo que son las serpientes. Ahorita no la tengo a la mano y la verdad tuvimos ahorita un problemita con la presentación. Para poder ser más ejemplificar mejor esto que te estoy diciendo, ¿no? De las diferencias que normalmente podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia en estas concentraciones de osmolaridad, como te decía, que más o menos la solución salina está alrededor de los 300, y obviamente la osmolaridad que tenemos del eyaculado está alrededor de los 400, que déjame decir algo. Hice dos experimentos en cuanto a cuestión de osmolaridad, y uno me daba cerca de 800 miliosmoles y otro me daba 400. ¿A qué atribuyo esto? Esto lo atribuyo a que probablemente la muestra la muestra que me dio 800 probablemente estaba contaminada con, ya sea o con materia fecal, o con datos, o con almizcle. Entonces, a pesar de que lo haces como muy, tratas de minimizar esto, pues se te llegan a ir algunas muestritas ahí, que te van a dar esa elevación en las minerales. De esta de 800, lo que hicimos en algún momento fue centrifugar para tratar de quitar el sobrenadante y obviamente volver a hacerlo. No bajó realmente. Siendo honestos, bueno, no bajó como mucho, pero sí en los moles, pues, 10 moles, pues sí es bastante. Entonces, sí bajó, pero pues habría que estar evaluando esa parte. Entonces, todavía yo tendría la duda. Sí, no te podría decir que no es real esta parte que tú comentas, que ya puedes ver tal vez espermatozoides hinchados, pero yo siempre soy un poquito escéptico. O sea, no estoy diciendo que el trabajo sea 100%
seguro, pero también doy pie a que puede darse esa puerta. ¿Me explico? O sea, no me cierro, pero sí trato como de hacerlo lo más cuadradito posible. Podría compartir Gracias. la publicación del uso de vibratorios. Ah, sí, déjame, la busco porque no la tengo a la mano, la verdad. Si quieres después, Oscar, me la pides y te la envío, por favor. Sí, 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 claro. Sí, Te sí, pido el artículo y ya yo se los mando a los asistentes. sí, claro. ¿Quieres que te lea la siguiente o la lees tú? A ver, ahorita la leo. Conocer la historia de vida de las especies es lo ideal para seleccionar el mejor tipo de trabajo con los individuos. Muchas veces cuando tienen en cautiverio no están sometidos a factores ambientales. Tienen posibilidad de alimento y falta la interacción interespecífica si se tienen a un lugar pequeño o incluso más poderas, alterando sus ciclos haciendo que parezca continuo. Sí, efectivamente. Bueno, hasta el primer párrafo. Sí, fue justamente lo que les comentaba. Cuando nosotros estamos haciendo o habituando a estos ejemplares, lo que ocurre es justamente eso. Y esto no solamente lo vemos en reptiles, digo ahorita porque el foro es de reptiles, pero cuando nosotros lo vemos en cualquier especie de fauna, o cualquier especie de fauna, que normalmente los tenemos como estacionales, cuando nosotros ya estamos trabajando con ellos de manera rutinaria. Y ojo, uno de los puntos importantes, uno de los puntos importantes que debemos de considerar es la alimentación constante. Entonces, esta alimentación constante es la que muchas veces también contribuye junto con el fotoperiodo a que haya una estabilidad reproductiva. Entonces, sí, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero nosotros también estamos estimulando a esto. Y lo que yo les decía con el manejo es, si nosotros estamos estimulando durante todo el año, lo podemos llegar a obtener. Ese era el punto. No es que fuera como de forma natural, sino más bien bajo las condiciones en las cuales nosotros estamos trabajando. ¿Han considerado trabajar con poblaciones naturales? ¿Cuál consideraría que sería el plan de trabajo para las hembras? Bueno, primero, poblaciones naturales. Bueno, ahorita yo estoy trabajando más en cuestiones de ejemplares de bajo cuidado profesional. ¿Me gustaría trabajar, siendo honestos? Sí. ¿Cuál es mi limitante? Pues que trabajo acá y que no puedo estarme desplazando. Esa sería como mi limitante. Sin embargo, tengo como por ahí una especie como de proyecto que quiero desarrollar a corto plazo. Ok, la siguiente. ¿Cuál consideraría que sería el plan de trabajo para las hembras para considerar un esquema completo de las aplicaciones de las técnicas de reproducción asistida? Ay, es bien complicado. ¿Cuál sería? Mira, te voy a decir cómo es que yo caí en lo que es la evaluación de muestras seminales. Cuando empecé a trabajar con los reptiles, gracias al Watson, que me ayudó a trabajar con estos, la idea era hacer una evaluación endocrinológica mediante pues el uso de heces, ¿no? Lo que pasó fue que era demasiado complicado poder evaluarlo a partir de heces. Entonces estábamos tratando de estandarizarlo, pero la verdad estábamos como evaluando o algo se nos estaba pasando por ahí y no podíamos tener al 100% toda esta información. Es decir, las muestras que estábamos colectando no eran las ideales y no podíamos obtener la cantidad que nosotros estábamos teniendo. ¿Por qué? Porque mucho de lo que salía era prácticamente restos del ejemplar que se había comido, en este caso ratón o rata. Y pues, si nosotros tomábamos esa muestra, causaba un poquito de ruido para este monitoreo.
Ahora, a lo que voy con esto es, ¿cuál es lo primero? Lo primero que debemos de saber y conocer es cómo se están desarrollando desde el punto de vista endocrinológico estos ejemplares y empezar a trabajar con esto. Esto lo podemos instituir por otra parte. ¿Cuál? La parte de ultrasonografía. Entonces, cuando tenemos la parte de ultrasonografía, podemos saber cómo se están desarrollando esos folículos. Eso sería una parte. Sin embargo, si no tenemos al 100% la certeza de cómo se lleva a cabo los procesos de ovulación al 100%, y en este caso me refiero al 100% de tener un protocolo, y si alguien tiene por ahí, porque la verdad yo en estos momentos no he estado revisando cuestiones de hembra de reptiles, si tienen por ahí ya un protocolo de el seguimiento puntual o lo más cercano a lo que son las hormonas esteroides, que es lo que más puedes medir en heces, pues se los agradecería, ¿no? Para poder estar déjenme poner la cámara, porque estoy hablando. Entonces, para poder desarrollar y seguir esa línea y empezar a hacer toda una estimulación ovárica de lo que realmente está pasando con estos ejemplares. Entonces, de esta forma, eso sería el primer paso que yo propondría o que me gustaría conocer al 100%. Y a partir de esto, ya se desarrollaría el esquema para la reproducción asistida. ¿Sí me explicó? Espero que haya quedado resuelta la pregunta. Por último, la formulación de medios de mamíferos no produce capacitación en condiciones de incubación ambiental. En reptiles solo se ha registrado el caso de cocodrilos y su medio contiene componentes específicos capacitados. No, es que no era un medio de mamíferos. La verdad, te voy a ser honesto. No quiero decir cuál es el medio que estábamos utilizando porque era una cuestión netamente experimental, que es a partir de ciertas condiciones naturales que estábamos intentando replicar, que hace muchos años se utilizó en mamíferos. Esa es la realidad. Y no es que no te lo quiera decir porque no se lleva a cabo, sino porque realmente era una forma de mantener una estabilidad en las condiciones de estos ejemplares. Si quieres, después lo podemos platicar un poquito más en corto. Pero, y esta es la razón por la cual podría yo suponer o hacer esta hipótesis de la capacitación de condiciones no naturales. ¿Y cuál es la razón para hacer esta hipótesis? Muy fácil. Con estas dos muestras que yo tenía, yo mantenía la viabilidad a largo plazo. Perdón, quería evaluar la movilidad a largo plazo. Entonces, esta movilidad a largo plazo, lo que me causó es con este diluyente X, que la verdad no nos sirvió, nos duraba 3 días. Y la muestra perdía la movilidad al 100%. Llegaba al 0%, mientras que cuando lo teníamos en solución salina, esta muestra se mantenía hasta 8 días continuos, con una movilidad que iba decreciendo muy poquito. Esa gráfica no la puse porque pues no la tengo, pero pues ahí si buscan una tesis de donde soy postdoc, pues ahí podrán ver esa parte, ¿no? Entonces, esta razón es por la cual hago esta hipótesis de la cuestión de la capacitación. No puedo, ojo, yo no tengo todos los elementos para poder probar la capacitación, y cuando me refiero a que no tengo todos los elementos, recuerden que la capacitación no solamente es la hipermovilidad, sino son otros elementos que también pueden llegar a tener una reacción acrosomal. Entonces necesitamos ver qué está pasando con estas cuestiones y cómo poder hacerlo. En ese momento yo sí me encuentro un poquito atado en la cuestión de infraestructura y en cuanto a cuestión de algunos reactivos que no puedo utilizar. Podemos apoyarnos con ciertas instituciones como la facultad, en la cual también colaboro, pero es todavía un poquito más pues de comprar ciertos reactivos y eso. Ajá. Yo trabajo con la endocrinología, debutamos por cuantificación en plasma.
Al hacer ultrasonido no coincide con lo que esperaríamos en cuanto a diámetro folicular. Perdón, me pasé, perdón, Uriel Sánchez. Espero haber respuesto la pregunta. Norma Benicio, yo trabajo con hebras de helio, precisamente en el optamos por cuantificación de plasma. A veces el ultrasonido no coincide con lo que estaríamos en cuanto a diámetros foliculares, ya que depende de la cavidad del vitelo, la que por lo general se puede observar en un pico de estradiol antes de la ovulación. Por lo que ideal sí es hacerlo en conjunto con ultrasonido, observación directa y esteroides sexuales. Efectivamente, sí. Mira, por experiencia en diferentes especies, porque realmente el hablar de reproducción de fauna es hablar de muchas cosas. Sí es necesario hacerlo complementario. No podemos hacer las cosas aisladas. Tenemos que tener todos los elementos en conjunto para poder evaluarlo. A mí aquí lo que me surge un poquito y que digo, tal vez ya tienen estandarizada esa parte de la cuantificación en plasma. Yo no lo haría en plasma y también dependería de cuál tipo sería el anticoagulante que estés utilizando, porque eso también te va a dar ahí algunas ciertas reacciones que, dependiendo del tipo de cuantificación que vayas a implementar, vas a poder llegar a tener un pequeño problemita por ahí. Espero que también eso lo hayas revisado. Entonces, sí es lo que tenemos que estar observando. Y completamente de acuerdo. Hace unos días, por ejemplo, estábamos haciendo ultrasonido de un ajolote, una ajolote, y pues sí, lo que estábamos viendo es que había estructuras de diferentes diámetros y era bien complicado poder dar como un elemento. Esto es como para tratar de enfatizar tu punto, ¿no? Y se le vale eso. Se le van rápidamente. Bueno, entonces, se me fue la gana porque Doc, llegaba. un favor. Dime. Un favor, si pudieras leer las preguntas para que Sí, también sí, los sí. que te escuchan sepan. Es que justo me quedé como a la mitad de lo que estaba diciendo y se me cortó la idea por leer la otra pregunta. Bueno, ultrasonido, observación directa. Lo voy a cortar hasta ahí porque si no, yo me sigo y me pierdo. Uriel, si la mantienen por un tiempo prolongado, no es capacitación. No estoy hablando de capacitación, estoy hablando de la capacitación no en tiempo prolongado, sino de manera inmediata. Los espermatozoides se agotan pronto, ojalá exactamente nos pudieran decir el nombre para probarlo. Gracias por su apertura a responder las preguntas. Mira, te voy a decir, no me gusta decirlo porque es algo que nos sacamos así tipo brujería y es la razón por la cual no me gusta decirlo. Pero en tiempos iniciales, cuando se estaban viendo las cuestiones de conservación de semen de mamífero, lo que se utilizaban eran productos naturales. Y entonces se podía utilizar desde la baba de nopal, el jugo de jitomate, el agua de coco, y esta última es la que nosotros utilizábamos. ¿Por qué? ¿Por qué no quería decirlo? Por justamente esta situación de que cuando nosotros lo teníamos en esta forma, por las características en las cuales lo estábamos utilizando, era un poquito difícil que nosotros pudiéramos llegar a tener esta estandarización de la fruta. Entonces, ese punto es lo que hace que no haya una constante y que justamente te dé esos picos y esas variaciones. Y ese es uno de los que tenemos que estar viendo. Entonces, sí coincido con la primera parte que dice que se mantiene por un tiempo prolongado, no es capacitación. Más bien que los espermatozoides capacitados se agotan pronto, justamente por eso, porque no llegaban ni a los 3 días. Y entonces, considerando las condiciones, porque aquí, ojo, lo que yo les dije, cuando nosotros estamos hablando en esta situación de qué es lo que está pasando, lo que a mí me gustaría saber de inicio es cómo se almacenan y cómo se mantienen esos espermatozoides durante tanto tiempo en una hembra. Y entonces, esta parte es la que nos va a dar los elementos para saber
qué características son las que debemos de mantener a esos ejemplares o a estas células durante todo este tiempo. Y este es el punto. A ver, entonces, por esta razón no lo quería decir, pero digo, nada más era eso. Se usa heparina y se hace validación con kit. Perfecto. Sí, la heparina te da una variación mínima en comparación con lo que es EDTA. Entonces, cuando utilizas plasma heparinizado, las concentraciones son más apegadas a lo que realmente está conteniendo o contiene el ejemplar dentro de estas características. No se degradan tan fácilmente, depende de qué es lo que tú estés midiendo. Recuerda que cuando tú lo haces a partir de las mediciones de heces, debes de considerar los diferentes metabolitos que puedes llegar a tener y de hecho son relativamente más estables en el caso de los esteroides. Recuerda que son estructuras anilladas digo, lo sabes perfectamente, que en el caso del estradiol es dos hexano, un pentano y un anillo cíclico completo, mientras que en el caso de la progesterona son 3 hexanos, un pentano, y pues obviamente esto hace que sean relativamente estables en comparación con las hormonas de tipo polipeptídicas o de otra índole química, ¿no? Entonces, esa es la razón. Pero sí, que se volatilizan a diferencia de la sangre, se pueden estar asociadas a proteínas de transporte. Cuando haces la parte del secado, digo, ya no estamos yendo hacia otro lado que no es el tema central, pero no importa, que se volatilizan a diferencia de la sangre que pueden estar asociadas a proteínas de transporte. Cuando tú haces el secado, uno de los puntos que llegas a utilizar en el monitoreo hormonal no invasivo, para poder obtener una muestra más homogénea, haces el secado. Y el secado son temperaturas de alrededor de 70 grados centígrados, menos 5, que es como nosotros lo manejamos aquí. Y esta parte, cuando tú lo haces, degrada las proteínas. De hecho, hay algunos protocolos que utilizan cuando haces el manejo del plasma o del suero. Lo ideal a veces es justamente hacer esta liberación de proteínas. ¿Por qué? Porque muchas veces estas proteínas pueden estar ligadas a partes donde pueden estar dirigidos sus anticuerpos. Entonces, nada más aguas con esa parte, ¿no? Pero pues de forma general, pues sí los puedes utilizar. Entonces, ahí está. En estas dos partes. Pues bueno, creo que ya. Aranza, ¿tenemos preguntas en Facebook? Nada más un comentario de Blanca Valladares. Dice, excelente plática, felicidades. Muy bien, muchas gracias, Aranza. Entonces, pues creo que es todo por el día de hoy, doctor. Te agradecemos mucho tu plática. En breve te hago llegar tu constancia para que la sumes a tu ya extenso currículum. Y pues bueno, nada, solo agradecer nuevamente tu presencia y agradecer la presencia de todos esta noche. No, al contrario, gracias a ustedes y gracias por todas las múltiples preguntas que hay y que había, que sí son bastantes, y una de las razones es justamente eso. Se cree que sabemos todo, pero no, realmente hay muchos huecos de información que debemos de estar poco a poco rellenando con lo que vayamos generando, porque realmente es mucha la información que todavía nos falta por conocer. Como por ejemplo, creo que padre que estén haciendo esta parte de la caracterización de los ciclos, que ojalá puedan llegar a tener una caracterización alrededor de 3 o 4 ciclos, que sería lo ideal. Y esto solamente lo podemos ver de acuerdo a lo que estamos viendo. Entonces, esa es la parte como padre de esta situación. Y justo por eso, esta vueltita que le dimos a la estimulación de
estos ejemplares por un año para ver realmente qué está pasando o qué puede pasar, ¿no? Excelente. Gracias. No, muchas gracias a ti, doctor, y muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Nos vemos el día jueves con nuestra siguiente plática. Que tengan buenas noches todos. Muchas gracias nuevamente, doctor. Hasta luego.